Bien, buenas tardes. Mi nombre es doctor Desi Pozo, soy radiólogo del Hospital Hermanos Mejeira y hoy, en el día de hoy, vamos a impartir esta conferencia titulada Enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedad del tejido conectivo. Antes de comenzar, quería agradecer a los organizadores de este curso, en especial al doctor Pedro Pablo González, que es el presidente de nuestra sociedad, por su apoyo y por su incondicional trabajo con la sociedad. Los objetivos de nuestra charla van a ser describir las principales características de la enfermedad pulmonar intersticial asociada con las enfermedades del tejido conectivo, describir los principales hallazgos radiológicos, sobre todo en la tomografía computarizada por alta resolución, que facilitan el diagnóstico precoz de estas afecciones. Las neumonías intersticiales idiopáticas son un conjunto muy amplio de enfermedades que se caracterizan por tener manifestaciones muy diversas y la nomenclatura ha sido bastante confusa a través del tiempo. Esta es una clasificación que hemos traído en la cual la dividen en neumonías intersticiales mayores. Como pueden observar, las divide en fibrosantes crónicas, que ahí entrarían las neumonías intersticiales no específicas, la neumonía intersticial usual, en agudas o subagudas, donde entran la neumonía en organización, la neumonía intersticial aguda, las asociadas al tabaquismo, donde está la neumonía intersticial descamativa, la bronquiolitis respiratoria asociada con enfermedad pulmonar intersticial, y otras raras como la neumonía intersticial linfocítica y la fibrolactosis pleuropulmonar idiopática. Además existen otras no clasificables. Pero en el día de hoy nosotros nos vamos a interesar por las neumonías intersticiales asociadas con las enfermedades del colágeno o la enfermedad del tejido conectivo. ¿Cómo se van a abordar este conjunto de patologías? Pues bien, por supuesto que la radiografía de tórax es un pilar importante y de primera línea que siempre se ha utilizado, pero que en el caso particular de las enfermedades intersticiales o la enfermedad pulmonar intersticial tiene sus limitaciones. Aquí le trajemos este ejemplo. Como ustedes pueden observar, esta es una radiografía de tórax en la cual se puede informar fácilmente como una radiografía totalmente normal. Sin embargo, cuando se le hizo la tomografía computarizada de alta resolución, a este caso, se pudo comprobar que existía un patrón en vidrio ilustrado, incluso asociado con bronquiectasias basales, lo cual le da un grado de limitación a este estudio de estas patologías. Por tanto, la tomografía computarizada es una herramienta de mucho valor y la que vamos a usar frecuentemente para el diagnóstico de estas enfermedades. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos puede caracterizar los patrones y nos puede reducir el diagnóstico diferencial. De los patrones no vamos a hablar y no constituyó un objetivo en nuestra conferencia porque ya ha sido abordado en conferencias anteriores durante este curso. Y empezaremos, como lo había dicho, por algunas de estas neumonías intersticiales, en este caso la neumonía intersticial no específica, que es una de las neumonías intersticiales más frecuentes en las enfermedades del tejido conectivo. En este caso tiene un mejor pronóstico que la neumonía intersticial usual y como ustedes pueden observar en la literatura, lo podremos observar con estas siglas. En inglés, NSIP, ¿no? Non-Specific Interstitial Pneumonia, y en la bibliografía en español lo vamos a ver así, la abreviatura. En este caso, neumonía intersticial no específica. En el caso del diagnóstico por tomografía de alta resolución, las principales manifestaciones van a ser el vidrio ilustrado,
el patrón reticular, donde se van a observar líneas irregulares, la bronquiectasia por tracción, la reducción del volumen pulmonar y en este caso señalar que la panelización es rara, a diferencia de otras neumonías intersticiales, y va a tener una distribución periférica, basal y simétrica. Es predominante sobre todo en los lóbulos inferiores, prácticamente en un 90%, y se asocia, como dijimos, a la colagenopatía, pero también se puede observar en la toxicidad por droga, exposición ambientales, inhalatorias. El diagnóstico diferencial se va a hacer con las neumonías intersticial usual, con la neumonía intersticial descamativa y con la neumonía en organización. Aquí tenemos varios ejemplos, varios casos. En este caso, una reconstrucción o un corte axial en ventana pulmonar, donde se puede observar el extenso patrón de vidrio ilustrado bilateral de predominio basal que se asocia con patrón reticular. Como pueden ver, engrosamiento de los septos y que predomina en las regiones periféricas. En esta reconstrucción coronal, también ventana pulmonar, se puede observar igual el extenso vidrio deslustrado de predominio periférico. En este caso hay también asociado bronquiectasias y engrosamiento de los septos interlobulares. Aquí otro caso donde vemos el vidrio deslustrado, los engrosamientos septales, como pueden observar, y bronquiectasias por tracción. Otro de los ejemplos. Y cómo se mantiene el patrón de intersticial de vidrio ilustrado y patrón reticular aún cuando el paciente está en decúbito prono. Ahora, la neumonía intersticial usual. Esta es otra de las neumonías intersticiales que es menos frecuente que la intersticial no específica, pero que se va a ver frecuentemente en la artritis reumatoidea, entre otras. En la tomografía de alta resolución, el patrón principal va a ser el patrón reticular. Se va a observar la panalización, las bronquiectasias por tracción, las bronquiolectasias, la distorsión de la arquitectura es muy importante, que va a llevar finalmente a la panalización, y ausencia de hallazgo de patrón inconsistente con neumonía intersticial usual. Por lo general tiene una distribución periférica, basal, subpleural y asimétrica. Hay una cosa característica aquí, que es el gradiente ápico-basal. En este caso, las lesiones van a ir progresando y se van a ver mayor a medida que progresa desde los vértices hasta las bases. Es decir, van a ser más frecuentes por esta razón en las bases, gracias a este gradiente ápico-basal. Y se va a hacer el diagnóstico diferencial con las neumonitis por hipersensibilidad crónica. Aquí pueden observar las siglas y la nomenclatura en abreviaturas que más usualmente la vamos a encontrar en la bibliografía. En este caso, en inglés, Usual Interstitial Pneumonia, y en español, neumonía intersticial usual. Aquí tenemos varios ejemplos donde ya, como habíamos dicho, predomina el patrón de panalización, a diferencia de la neumonía intersticial no específica. En este caso, vemos como hay engrosamientos septales, periféricos, basales, bronquiectasias también. Fíjense, bronquiectasias que van hacia la periferia y que en cierto grado, en este caso, hay también distorsión de la arquitectura, lo cual va a llevar a la panalización. Fíjense como estas pequeñas imágenes quísticas periféricas, lo que constituye el patrón de panalización, el cual es muy frecuente en la neumonía intersticial usual. Aquí lo que les explicaba del gradiente ápico-basal, donde se puede observar que las lesiones van progresando, es decir, del vértice a la periferia van a ir en aumento
o sea, del vértice a las bases. En este caso, van a ver que en las bases, sobre todo aquí en este lóbulo inferior izquierdo, cómo se ve la mayor predominancia del patrón de panalización o panal de abejas. Aquí, otro ejemplo de panalización característico de la neumonía intersticial usual. Esta es una reconstrucción coronal en ventana pulmonar, donde igualmente se observa en la periferia y en las bases el patrón de panal de abejas. La neumonía en organización es otra de las neumonías intersticiales que por frecuencia se asocian con enfermedades del tejido conectivo. En este caso es frecuente encontrarla en las polimiositis y dermatomiositis, aunque en otras entidades también se observa. Y en la tomografía vamos a encontrar que principalmente vamos a ver estos patrones: la consolidación en parche, que puede ser unilateral o bilateral, que tiene tendencia migratoria; las opacidades en vidrios ilustrados, que prácticamente se observan en todas las enfermedades intersticiales; y un signo muy característico de la neumonía en organización es el signo del halo inverso del atolón, que posteriormente veremos. También se van a ver patrón reticular, nódulos centrilobulares y peribronquiales y consolidaciones, sobre todo en áreas grandes. La distribución va a ser subpleural y peribronquial. La no localización específica es otra característica de este patrón histológico, y haremos el diagnóstico diferencial con infecciones, a la aspiración, las neumonías intersticiales no específicas, el adenocarcinoma mucinoso y con el linfoma. Aquí tenemos varios ejemplos de neumonía en organización. Como podemos observar, distintas áreas de consolidación, de distribución irregular y no específica, sobre todo en la base derecha. Aquí bilaterales, áreas de consolidación en vidrios ilustrados, pero además engrosamientos septales, consolidaciones en banda con atelectasias basales. Fíjense aquí, igual engrosamientos septales, vidrios ilustrados, periféricos, y con una distribución muy irregular. Ahora, otra de las características de esta entidad es la presencia del halo inverso. Cuando este signo aparece, es muy característico de la neumonía en organización. ¿Y en qué consiste? Pues bien, es un área central en vidrio deslustrado, rodeado de un anillo que puede ser completo o incompleto de partes blandas. Fíjense que tiene una densidad de partes blandas que a veces es incompleto. En este caso es un anillo completo, lo que constituye el signo del halo inverso o del atolón, muy característico en esta patología. Bueno, el caso de la neumonía intersticial linfoide. Esta es una entidad que es realmente poco frecuente en las enfermedades del tejido conectivo, pero también se puede observar en patologías que cursan con inmunodeficiencia, como por ejemplo el SIDA, las alteraciones tiroideas autoinmunes, en la enfermedad de Castleman, entre otras. Se caracteriza por una infiltración difusa del intersticio provocada por linfocitos policlonales, células plasmáticas, histocitos, y que se puede ver con mayor frecuencia dentro de las enfermedades del colágeno en el síndrome de Sjögren, y también otras entidades como en la artritis reumatoidea, en la esclerodermia, pero es más frecuente realmente en el síndrome de Sjögren. En la tomografía, ¿cuáles son sus principales características? Pues bien, veremos nódulos centrilobulares, podemos observar nódulos centrilobulares, vidrio deslustrado, que como les dije es un signo muy frecuente en todas estas enfermedades intersticiales, el engrosamiento del intersticio peribroncovascular, el engrosamiento de los septos interlobulares, la presencia de nódulos subpleurales muy pequeños, menores de 1 centímetro, y
una característica muy habitual en estos pacientes es la presencia de quistes de pared fina que van a estar entre 1 y 30 milímetros. Va a ser una característica distintiva en estos pacientes. La neumonía intersticial linfoide, como les dije, va a ser muy frecuente en el síndrome de Sjögren. Aquí tienen un ejemplo. Son dos tomografías en cortes axiales con ventana pulmonar, donde se pueden observar imágenes de engrosamiento del intersticio peribroncovascular, como en este caso, pero además imágenes de lesiones quísticas de pared fina de tamaño variable, como en este caso también en ambas bases, dado por esta presencia de quistes. Otra de las patologías que veremos es el daño alveolar difuso, que también puede producir una serie de alteraciones en la tomografía, como el vidrio deslustrado, el empedrado, con o sin consolidación. El gradiente de atenuación va a ser, en este caso, anteroposterior, a diferencia de la neumonía intersticial usual, que es ápico basal. En este caso es anteroposterior. ¿Qué quiere decir esto? Que las lesiones se van a ver más frecuentemente o con mayor intensidad hacia las regiones posteriores del tórax. Por eso se llama gradiente anteroposterior. Va a tener vidrio esmerilado con reticulación gruesa, difusa, bronquiectasias por tracción, y también se puede ver panal de abeja y bulas. Ahora, estas son las principales enfermedades intersticiales. Ahora veremos en las próximas diapositivas las enfermedades del tejido conectivo más frecuentes que se asocian con estas patologías. En este caso, hay que decir que estas son grupos heterogéneos de enfermedades inflamatorias, inmunomediadas, que pueden afectar a varios órganos. Son causas frecuentes de enfermedad pulmonar intersticial. El 30% de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial tienen criterios de enfermedad del tejido conectivo. Hay que tener en cuenta que cuando diagnosticamos una enfermedad pulmonar intersticial, pudiera ser el precursor de una enfermedad del colágeno. Por tanto, ante esta situación debemos hacer un estudio clínico y humoral de estos pacientes en vías de descartar la presencia de la enfermedad del colágeno, o la clasificaríamos entonces como una enfermedad idiopática o de otra causa, pero siempre enfocándonos en realizar un estricto examen clínico y exámenes humorales. El 19% de estos pacientes con neumonías intersticiales desarrollan enfermedades del tejido conectivo, y realmente la tomografía computarizada de alta resolución y las pruebas funcionales respiratorias son herramientas muy importantes en su diagnóstico y que tienen también factor pronóstico. Hay que tener en cuenta que estas patologías, que en estas patologías no solo se afecta el parénquima pulmonar. Recordar que hay patologías que van a afectar la vía aérea también, el pericardio, la pleura, y por tanto se debe llevar el diagnóstico hacia estas patologías. Bien, en esta diapositiva se muestran las principales enfermedades del tejido conectivo que se asocian con enfermedades intersticiales. Tenemos la artritis reumatoidea, la esclerosis sistémica, el lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, las polimiositis, dermatomiositis y las enfermedades mixtas del tejido conectivo. Aquí les muestro la frecuencia de aparición de la afección parenquimatosa en las distintas conectivopatías. Como pueden observar, el patrón histológico de neumonía intersticial usual va a ser muy frecuente, o sea, en las artritis reumatoideas y en las dermatomiositis polimiositis. Ya habíamos hablado de esto. Las neumonías intersticiales no específicas se ven con mucha frecuencia en
la esclerosis sistémica y también en las dermatomiositis, polimiositis. La neumonía organizada se ve con frecuencia en las dermatomiositis también, en las polimiositis, y la neumonía intersticial linfocítica habíamos hablado que se observa con frecuencia en el síndrome de Sjögren. Y el daño alveolar difuso que se pueden ver en varias, pero principalmente en el lupus y en la dermatomiositis. Esto es importante a la hora de establecer un diagnóstico. Y ahora empezaremos con la artritis reumatoidea, las principales características que vamos a encontrarnos en las tomografías por alta resolución. Hay que decir que las características son indistinguibles de los casos de neumonía intersticial usual idiopática. Por tanto, juegan un papel muy importante la presentación clínica de estos pacientes y los diagnósticos humorales que se le dan a estos pacientes. En el caso de la tomografía podemos observar opacidades reticulares con patrón en panal de abeja, principalmente en la zona pulmonar subpleural. Presenta un predominio basal, que esto es debido al mayor flujo de sangre. También se observa neumonía intersticial no específica y neumonía organizada, pero son menos prevalentes que en otras enfermedades del tejido conectivo. Aquí señalar que la neumonía intersticial usual es la enfermedad pulmonar intersticial más frecuente que vamos a encontrar en la artritis reumatoidea. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con artritis reumatoidea. Como pueden observar, tiene un patrón de neumonía intersticial usual, en el cual tiene un panal de abeja muy exuberante que predomina en las bases, en este caso de la derecha, como pueden observar, patrón muy característico de panal o panalización, panal de abeja, pero que además se asocia a engrosamiento pericárdico. En este caso el paciente tenía engrosamiento pericárdico. Otro de los casos donde se puede visualizar un patrón reticular, una distorsión marcada del parénquima pulmonar con panalización que predomina en las regiones anteriores. Acá, en este caso, predominan las regiones anteriores del lóbulo superior y hacia la parte posterior del lóbulo inferior. En este caso tiene patrón reticular también, engrosamiento septal, vidrio ilustrado. Otro ejemplo ya de artritis reumatoidea, pero con el patrón de neumonía intersticial usual. Fíjense que aquí ya no predomina la panalización, sino que predomina el vidrio ilustrado, áreas difusas en vidrio ilustrado, tiene bronquiectasias y además patrón reticular bilateral a predominio basal y subpleural. En el caso de la esclerosis sistémica o esclerodermia, los patrones que predominan son el de neumonía intersticial no específica y la neumonía organizada, aunque pueden aparecer otros patrones. En tomografía esperaremos encontrar opacidades reticulares periféricas, atenuación en vidrio ilustrado, bronquiectasias por tracción, destrucción también parenquimatosa en panal de abeja. Es mucho menos frecuente observar la afectación pleural en estos casos, pero también se puede observar ganglios linfáticos mediastínicos, es otra de las características. Y una característica muy distintiva es cuando observamos la dilatación del esófago, que también va a ser característica de esta entidad y nos ayudaría al diagnóstico. Aquí tenemos un ejemplo de esclerosis sistémica asociada con una enfermedad intersticial. En este caso tenemos que predomina el patrón de neumonía intersticial no específica, en este caso particular, como pueden observar, vidrio ilustrado periférico, patrón reticular, bronquiectasias, y aquí tiene tendencia también a combinar porque hay algo de panalización periférica además de la bronquiectasia. Otro ejemplo, y algo muy importante señalar, es la dilatación del esófago, como está marcado con este asterisco.
lo cual es característico en la esclerodermia asociado con estas manifestaciones intersticiales, el virus ilustrado, patrón reticular, tiene bronquiectasias de tracción, en este caso tiene engrosamiento pleural también. Ahora, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad sistémica autoinmune que predomina en mujeres. En más del 50% de los pacientes se presentará una enfermedad pleuropulmonar. Recordar que aquí va a predominar la enfermedad pleuropulmonar sobre la enfermedad intersticial o sobre la enfermedad parenquimatosa, puesto que lo que predomina aquí son las poliserositis. Y por tanto, la enfermedad pulmonar intersticial va a ser poco frecuente en estos casos, pero cuando se observa, se va a observar el patrón de neumonía intersticial no específica también. Las bronquiectasias no relacionadas con la fibrosis pulmonar se presentan en un 20%. Se puede observar entre un 3 y un 11% la hipertensión pulmonar, también característica en estas afecciones. Y que las infecciones son la causa más frecuente de las complicaciones. Recordar que se pueden presentar patrones agudos como la neumonía lúpica y la hemorragia alveolar, lo cual va a tener manifestaciones también en la tomografía. En el caso del patrón de neumonía intersticial, en este caso sería la neumonía intersticial no específica, que es el que es más frecuente, aunque hablamos que es la enfermedad pulmonar intersticial, se va a ver poco en el lupus, pero como pueden ver, este es un caso con virus ilustrado, patrón reticular, y algo también característico en la neumonía intersticial no específica es el respeto de las regiones subpleurales. Fíjense cómo en este caso, sobre todo derecho, la región subpleural va a estar respetada, es decir, que no va a haber compromiso intersticial en estas regiones subpleurales. Y en estos casos, es un caso que presentaba hemorragia alveolar, la cual está dada por estas imágenes en virus ilustrados focales y bilaterales en ambos campos pulmonares. Y en este caso, la presencia de un patrón reticular en las bases, asociada también con virus del ilustrado. El caso del síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune caracterizada por infiltración de linfocitos T de las glándulas exocrinas, en este caso las lacrimales y salivares. Se clasifica en primario y secundario, es más prevalente en mujeres. Como habíamos dicho, la neumonía intersticial linfocítica es el patrón intersticial más frecuente en esta patología. También se van a producir alteraciones de la vía aérea y en este caso específico las alteraciones pleurales de pleuritis o derrame pleural no son frecuentes. Aquí pueden observar un caso con neumonía intersticial linfocítica en el cual pueden observar en ambas bases, en esta tomografía axial en ventana pulmonar, que hay patrón en virus ilustrado, difuso, bilateral, asociado con bronquiectasias de tracción, patrón septal o reticular por el engrosamiento de los septos, nodulillos centrilobulares, algo característico en la neumonía intersticial linfocítica, y la presencia de quistes de pared fina de tamaño variable. Igual aquí pueden observar que hay algunos de estos nódulos de mayor tamaño que están calcificados y las áreas en virus ilustrado. Aquí también se puede observar el patrón de neumonía intersticial usual, en este caso en ambas bases, un patrón reticular con virus ilustrado. La dermatomiositis y polimiositis es una enfermedad inflamatoria idiopática que compromete el músculo estriado. Por tanto, la mayoría de las manifestaciones pulmonares van a ser consecuencia de este dato, y los patrones intersticiales más frecuentes va a ser la neumonía intersticial no específica, la neumonía organizada,
pero de ellos la neumonía organizada es la más frecuente. En la tomografía computarizada se observan opacidades lineales con predominio en la parte inferior, interfaces regulares, la opasificación en vidrio ilustrado y áreas de consolidación que van a responder propiamente a la neumonía en organización, y con menor frecuencia se van a observar micronódulos parenquimatosos y un patrón en panal de abeja, pero en mucha menor frecuencia. Aquí tienen dos casos de dermatomiositis, polimiositis, pero en este caso predomina el patrón de neumonía intersticial usual. Fíjense aquí, patrón predominante es el vidrio ilustrado, patrón reticular con respeto de las áreas subpleurales, y en este caso de neumonía en organización ya vemos áreas de consolidación lineales, vemos un patrón muy irregular, bilateral, también áreas en vidrio ilustrado y engrosamiento de los septos. Fíjense aquí, son otros casos. La irregularidad de este patrón, vemos áreas en vidrio ilustrado, engrosamientos septales muy irregulares que tienden a ser en este caso el signo del halo reverso o del atolón. Fíjense aquí, engrosamiento septal, periférico. Y por último, tenemos la enfermedad mixta del tejido conectivo. En realidad se considera una entidad independiente, pero no es más que la combinación de varias enfermedades del tejido conectivo, entre ellas la esclerodermia, la artritis reumatoidea, la polimiositis dermatomiositis, y realmente se van a encontrar en los casos de tomografía, se van a encontrar manifestaciones de varias de ellas. Podemos encontrar lo mismo, patrón de neumonía intersticial usual, patrón de neumonía intersticial no específica, de neumonía en organización, por lo cual los estudios humorales y el examen clínico del paciente va a ser fundamental en el diagnóstico de esta enfermedad mixta del tejido conectivo. Por último, vamos a recordar que las enfermedades del tejido conectivo son una de las principales causas de enfermedad pulmonar intersticial, que estas enfermedades intersticiales pueden ser la primera manifestación de las enfermedades del colágeno, que constituyen la primera causa de morbilidad y mortalidad en estos pacientes, que la neumonía intersticial no específica es el patrón más frecuente, y que en el caso de la neumonía intersticial usual es más frecuente en la artritis reumatoidea, y que existen una serie de hallazgos que nos van a ayudar en el diagnóstico diferencial. En esta tabla hacemos un resumen de las principales enfermedades del colágeno asociadas con la enfermedad pulmonar intersticial. En este caso, la neumonía intersticial no específica se va a encontrar predominantemente en la esclerodermia, en la dermatomiositis, polimiositis, en la enfermedad mixta del tejido conectivo, la neumonía intersticial usual, como habíamos dicho, en la artritis reumatoidea, la neumonía en organización más frecuentemente en la dermatomiositis, polimiositis, pero también se puede ver en la enfermedad mixta del tejido conectivo y en la artritis reumatoidea, y la neumonía intersticial linfocítica se va a observar muy frecuentemente en el síndrome de Sjögren. Con esto quería darle las gracias y espero encontrarnos en una próxima ocasión.